Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una gran noticia que se ha dado en el mundo de River durante la última semana, que tiene que ver con el alta médica de Felipe Esquivel, aquel futbolista que le había descosido toda en un sudamericano vistiendo la camiseta de la selección argentina y que obviamente forma parte de las divisiones juveniles de River, que el año pasado lamentablemente sobre el final del 2024 se había roto los ligamentos cruzados de una de sus rodillas. Y como sucede ahora, que no se trata de apurar a ningún jugador con esta clase de lesiones, anteriormente cuando un futbolista se rompía los ligamentos a los 6 meses ya podría estar exigiéndose como para regresar. Sin embargo, desde el cuerpo médico del elenco de Núñez le han asegurado no solamente a Gallardo, que es el entrenador de primera, sino también a Marcelo Escudero, que es el director técnico de la división reserva, que el jugador no iba a regresar hasta que se cumplieran los 8 meses desde el momento en el cual se lo operó de la lesión. Finalmente ese tiempo ya ha transcurrido, ha recibido la alta médica correspondiente, por lo que se espera que en el corto plazo pueda empezar a entrenarse, seguramente primero con la reserva, después jugar partidos en la Copa Proyección y posteriormente ya también va a ser tenido en cuenta para la primera, porque es un futbolista que ya desde el año pasado Marcelo Gallardo lo quería tener en cuenta para formar parte del plantel de la máxima categoría de River. Así que novedades positivas en relación a este chico. En este video, para aquellos que no lo conozcan, te voy a estar contando quién es este juvenil. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco qué es de este jugador en la actualidad y qué es lo que le sucedió y por qué tardó quizás un tiempo un tanto prolongado en recuperarse de la lesión sufrida el año pasado. El juvenil de 17 años, nacido en Chaco, muchos debido a esto lo ponen con una similitud al Diablito Echeverri, jugador también nacido en la provincia del interior del país. Sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha durante el Sudamericano Sub-15 que se disputó en octubre del año pasado. En un encuentro frente a la selección chilena intentó contornar una pelota y un mal movimiento en su pierna hizo que se le trabe contra el suelo, efectuando así el origen del diagnóstico. Como sucede comúnmente en esta clase de lesiones, en las roturas de ligamentos nunca da la sensación de que por la jugada que se ve en el partido el futbolista haya sufrido una dolencia de tanta gravedad. Terminan siendo jugadas un tanto tontas y que se podrían haber evitado, donde prácticamente no hay contacto con los rivales o donde no hay un esfuerzo en general del propio futbolista que se ve damnificado por la lesión. Sin embargo, en el caso de Esquivel, lamentablemente se le trabó mal la rodilla contra el piso y eso provocó la lesión. 2 semanas después de haber disputado el Sudamericano fue intervenido quirúrgicamente con éxito, pero le demandó un largo plazo de recuperación que lo marginó de las canchas. En un momento se imaginaba, debido a su buen estado físico y también teniendo en cuenta que había arrancado muy bien la recuperación, la rehabilitación del futbolista, verdaderamente en lo que fueron los primeros meses fueron con una velocidad verdaderamente que entusiasmaba. Uno imaginaba que a mitad de año, entre el mes de mayo y junio, iba a poder estar disponible, teniendo en cuenta que en ese lapso habían pasado 6 meses de lo que había sido su recuperación y posterior intervención quirúrgica. Sin embargo, desde el lado del cuerpo médico de River, decidieron que ningún jugador que se rompiera los ligamentos cruzados regresase a las canchas antes de los 8 meses desde el momento no en el cual se lesionó, sino desde el instante en el cual fue operado. Teniendo en cuenta todo esto y sabiendo que esto sucedió en noviembre del año pasado, hablando puntualmente de la intervención quirúrgica, había que esperar un par de semanas más y finalmente ahora, finales de julio, principios de agosto, ya ha recibido el alta médica correspondiente. Hago hincapié en esto porque hay que tener en cuenta que esta lesión es la misma que sufrió Agustín Ruberto a inicios de este 2025 entre los meses de enero y febrero. Si tomamos en cuenta que el atacante que formó parte de la selección argentina sub-20 fue justamente operado en el mes de febrero, estamos hablando del mes 2 del año, si tenemos en cuenta que son 8 meses, recién estaría para volver a jugar en el mes de octubre y recién ahora estamos entrando al mes de agosto. Por eso, si bien es verdad que muchos hinchas tienen ganas de volver a ver al chico que seguramente hubiera tenido muchísimas oportunidades en este año, teniendo en cuenta el bajo nivel de Borja y también algunas otras cuestiones que se dieron en relación a los delanteros, como las recientes lesiones de Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, muchos hinchas hubieran querido verlo. Sin embargo, habrá que esperar porque los médicos no quieren que las lesiones estas sean recurrentes.
En el caso de Felipe Esquivel se trabajó también mucho en el tema mental, porque un futbolista que se rompe los ligamentos por primera vez tiene muchísimas más probabilidades de volver a rompérselos que un jugador que nunca sufrió esta clase de lesiones. Así que en ese sentido también hubo que trabajar mucho con el chico de tan solo 17 años, pero que ya estaría totalmente preparado para regresar. Uno de los puntos también para tener en cuenta en el caso de Esquivel es que ya firmó su primer contrato profesional, ya tiene vínculo con el elenco de Núñez y de hecho la dirigencia estaría trabajando antes de que termine este 2025 para, junto con su representante, extender el contrato del jugador. Esto se debe a que en su momento, cuando firmó por primera vez su contrato profesional, estamos hablando de julio del 2024, en ese entonces firmó vínculo por 2 años y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2026, hasta finales del año que viene. Teniendo en cuenta todo esto, debería prolongar su estadía en el club ahora antes de que termine este año calendario para que no corra riesgo de irse libre con el pase en su poder en el término del año que viene. Hay que tener en cuenta que si bien se le pone una similitud muy cercana al Diablito Echeverri por lo que es su origen de nacimiento en la provincia de Chaco, nadie quiere que también tenga una similitud en relación a cómo se terminan yendo de River a los juveniles. Si bien es cierto que Echeverri no se fue libre con el pase en su poder, todos sabemos lo que sucedió en su momento a la hora de no renovar el contrato y de la negociación un poco a espaldas del elenco de Núñez con el Manchester City. Por lo pronto, Esquivel nació el 12 de mayo del 2008, es decir, tiene 17 años y estará cumpliendo 18 recién en mayo del año que viene. Hay un tiempo todavía para que tenga la mayoría de edad, lo que significa que hasta mediados del año que viene tampoco se lo van a poder llevar desde el fútbol europeo. No hay riesgo de que se vaya en el próximo mercado de pases, teniendo en cuenta que para que esto suceda tienen que negociar sí o sí con River, y la realidad es que el más grande, cuando le firmó su primer contrato profesional, lo hizo con las antiguas cláusulas de rescisión, que más allá de que están lejos de las nuevas cláusulas y de los nuevos valores que hoy por hoy le está poniendo la dirigencia a los futbolistas, que recordemos, ya hay 6 jugadores de River que tienen una cotización en lo que respecta al valor de su cláusula de 100 millones de euros. En el caso de Esquivel, cuando firmó su primer contrato a mediados del 2024, lo hizo con una cláusula de 30 millones de la moneda europea, que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Tiene el mismo valor en la cláusula que jugadores como Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Juan Cruz Mesa y la mayoría de los chicos que firmaron ya sea sus primeros vínculos o sus respectivas renovaciones antes de este 2025. El hecho de tener contrato obviamente lo pone en un lugar hasta por encima de muchos de los jugadores que hoy por hoy forman parte del plantel de la reserva, teniendo en cuenta que no todos los juveniles de la tercera categoría tienen ya sellado su vínculo con el equipo de Núñez. Es algo que o sucederá en el transcurso de este 2025 o más tardar durante el primer semestre del 2026, o muchos tendrán que irse libre con el pase en su poder, como sucede habitualmente. En el caso de Esquivel, el objetivo es que en el corto plazo vuelva a jugar en la reserva. Si bien es cierto que Marcelo Gallardo lo quiere tener en cuenta para la primera, como recién se acaba de recuperar de la lesión, me parece que lo óptimo, según el cuerpo técnico y médico de River, es que primero tenga una constancia un poco más prolongada en la tercera categoría. Hay bastantes partidos en la Copa Proyección en lo que resta de este año y Esquivel debería intentar ser imprescindible para Escudero como para ya ganarse un lugar y tener esa continuidad y regularidad que debido a su grave lesión no pudo conseguir durante el último año. Y hay una diferencia bastante importante en lo que respecta al inicio de la carrera de Felipe Esquivel en River en comparación con el resto de los jugadores juveniles que hoy están teniendo un rendimiento más que preponderante en el conjunto de Núñez. Si bien su historia con el Millonario comenzó oficialmente hace 3 años, aproximadamente en el 2022, lo cierto es que el chico con apenas 10 años se había venido a probar en el más grande en el año 2018. En ese entonces no quedó seleccionado y se volvió a jugar en su provincia, es decir, en Chaco. Hago hincapié en esta diferencia porque normalmente los mayores y mejores futbolistas que ha tenido las divisiones juveniles del más grande en la actualidad y en los últimos años generalmente terminan quedando seleccionados en la primera prueba. Sin embargo, Felipe Esquivel lamentablemente en esa oportunidad no terminó quedando entre los seleccionados luego de la prueba que le hicieron. Años más tarde, jugando
jugando para Sarmiento, su equipo, en un campeonato en Comodoro Rivadavia, los Euskaltel del Millonario lo vieron y en esa oportunidad sí terminaron quedando más que conformes. Aceleraron todo a fondo para llevárselo al club y a partir de ahí sí empezó a formar parte de las divisiones juveniles del conjunto de Núñez. Así ya con 14 años y más desarrollado, Esquivel aterrizó en las inferiores y desde ese entonces su camino estuvo plagado de elogios y grandes actuaciones. No sabemos puntualmente quién cometió el error en lo que respecta la primera vez que no quedó seleccionado. Si fue el propio juvenil, que a lo mejor sintió la presión teniendo tan solo 10 años y por eso mismo no pudo entre los que estaban siendo probados quedar como uno de los futbolistas quien terminaría finalmente quedando en las divisiones inferiores del club, o si fueron los ojeadores y buscadores que en ese momento tenía River, que lamentablemente no pudieron en ese entonces ver todo el potencial que tenía el juvenil. Por suerte, un par de años más tarde se volvieron a cruzar los caminos y hoy el chico está en las categorías menores de River, y hago hincapié en esto porque a lo mejor el chico podría estar en las inferiores de algún otro equipo de fútbol argentino y obviamente nunca lo hubiéramos visto con el Mante Sagrado. Con 14 años, como dije, aterrizó en River y siempre estuvo una categoría por delante de su edad. A comienzos del 2024 fue subido a la reserva y debutó ante Vélez con 16 años recién cumplidos. Originalmente era enganche, pero a medida que fue pasando el tiempo se empezó a transformar en extremo derecho. Es hábil, rápido, encarador y buen definidor. Deslumbró en un mundialito disputado en Montaigu, ciudad de Francia, y hoy es una de las claves de las divisiones inferiores de River, teniendo en cuenta que esperan que en el corto plazo sea inclusive mejor que los últimos grandes exponentes de las divisiones inferiores del conjunto de Núñez. Estamos hablando del ya mencionado Echeverri y de Franco Mastantuono. Obviamente que no va a ser sencillo superar a estos dos, teniendo en cuenta que ya el futuro de ambos los ha puesto en el fútbol europeo, pero la realidad es que en Felipe Esquivel hay muchísimas expectativas. Es cierto que el hecho de haberse lesionado de manera grave, que no cualquier chico se rompe los ligamentos y vuelve de la mejor forma, obviamente que provoca que se haya detenido su crecimiento, pero el hecho de haber esperado un poco más a la hora de darle la alta médica correspondiente para que vuelva a jugar es justamente para que no tenga que volver a frenar nunca y que a partir de ahora, primero en reserva y después en primera, se convierta en uno de los grandes exponentes del futuro de River. Y no solamente en River se lamentaron el hecho de la grave lesión que tuvo, sino que también en la selección argentina en su momento sub-15 y ahora en la sub-17. Hay que tener en cuenta que, como sucede normalmente con muchos de los jugadores que forman parte de las divisiones inferiores del más grande, es un chico que lo más probable es que fuera escalando de división en división, de categoría en categoría, sin ningún tipo de freno, teniendo en cuenta que sus habilidades dentro del campo de juego lo posicionan como uno de los mejores futbolistas argentinos, no solamente de las inferiores del equipo de Núñez, sino de las inferiores de todo el fútbol argentino. De hecho, a pesar de tener tan solo 17 años, no era descabellado que formara parte de, primero, el torneo Alcudia, que se terminó de disputar hace un par de días, donde la sub-20 de Argentina, dirigida por Diego Placente, fue campeona, sino también del Mundial, que se va a estar llevando a cabo en Chile entre septiembre y octubre de este año. Sin embargo, y más allá, repito, de que está recuperado de la lesión y técnicamente podría jugar el certamen, pero me parece que desde el lado del cuerpo técnico y médico de la selección argentina, obviamente habiendo hablado y consultado con el cuerpo médico de River, es muy poco probable que sea citado para disputar ese importante torneo. Además hay que tener en cuenta que es un Mundial Sub-20, que él tiene 17 años, que las Copas del Mundo de esa división se juegan cada 2 temporadas, por lo que tranquilamente en el 2027, cuando tenga 19 años, va a tener una nueva posibilidad de disputar esa competencia siendo más grande, más experimentado y esperemos que todavía jugando para River, porque los chicos hoy se están yendo cada vez más jóvenes. Echeverri no se fue ni habiendo disputado 30 partidos en River, Mastantuono se fue habiendo sido titular tan solo un semestre y en el caso de Esquivel, ya de por sí seguro que en la próxima renovación de contrato, que lo más probable, como dije, es que sea antes de que termine este 2025, se le ponga un valor a su cláusula de rescisión similar a las últimas cláusulas que ha puesto la dirigencia a los distintos jugadores del Millonario, es decir, 100 millones de euros. Aún así se sabe perfectamente que ningún futbolista tiene puntualmente ese valor, y menos aún jugando en el fútbol sudamericano, pero por lo menos es una manera de hacerle entender, en este caso a Esquivel, como así también a los otros jugadores
jugadores que firmaron contratos con esas cláusulas que son muy importantes para la institución en cuestión y quieren que se queden por mucho tiempo más. Así que por lo pronto el camino de Esquivel, más allá de que durante este 2025 podría haber sido formando parte de la selección argentina sub-20, teniendo en cuenta que se juega el mundial de la categoría, me parece que se va a frenar un poco en lo que respecta a esa disputa del certamen, teniendo en cuenta que hoy lo prioritario es que vuelva a jugar en River. Dentro del corto plazo lo más probable es que sea concentrado nuevamente para los partidos de reserva. La Copa Proyección recién arranca, River todavía tiene que disputar 13 partidos más los playoffs en este semestre y la idea es que primero ingrese desde el banco de suplentes, pero posteriormente ya tiene que empezar a sumar minutos de manera más constante y cada vez más tiempo dentro del campo de juego. Un futbolista al que hay que darle mucho margen para crecer, pero que por lo pronto en este momento la prioridad es primero que se sienta bien físicamente hablando, porque tuvo que atravesar una lesión y una posterior recuperación muy pero muy difícil, y el propio jugador me parece que ya sabe que Marcelo Gallardo lo va a tener muy en cuenta en el corto plazo. Felipe Esquivel tiene tan solo 17 años, cumplirá 18 en mayo del año que viene, y cada vez que un juvenil de estas características surge en las divisiones juveniles del más grande, siempre por parte del hincha hay muchísimo entusiasmo en que llegue a primera lo más rápido posible para que pueda desplegar todo su fútbol. En el último tiempo los duelos de la reserva han sido cada vez más observados y como el chico en cuestión va a volver a jugar en esa categoría en el corto plazo después de haber recibido la alta médica correspondiente luego de haberse recuperado de una rotura de ligamentos cruzados, es muy probable que volvamos a ver a los simpatizantes del más grande pidiéndolo en el corto plazo para primera, porque cuando juegue en reserva no va a haber ninguna posibilidad de que no tenga un buen nivel. Es un juvenil que de mitad de cancha hacia adelante es un generador constante de situaciones de gol. Además es un futbolista que de cara al arco rival tiene una muy buena cuota goleadora, por lo que hasta podría llegar a ser ese jugador que a River le falte en ofensiva. Veremos si se da la chance de que pueda debutar en primera en este semestre o si en definitiva luego de jugar en reserva y de terminar al 100% su recuperación, Gallardo recién lo tendrá en cuenta de cara al 2026. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.